En estos días alguien me preguntó, ¿qué es más lo que se extraña de Panamá? Yo dije, bueno, eso es fácil, fácil, fácil. La pregunta es la gente. La gente de Panamá es lo que más extrañamos. Am, para serles sincero, lo que menos extrañamos es el calor y la humedad, pero todo bien. Dios ha sido bueno y estamos muy contentos al estar aquí esta mañana. Venimos a Panamá, para los que no nos conocemos, venimos a Panamá en el año 1985, la primera vez. Después vine con la familia en 1986. Fuimos a las tablas, vivimos en las tablas un año y medio, luego en el 87, casi llegando al 88, nos mudamos a Chitré, trabajando en Parita a la vez, pero ahí donde está la iglesia ahora, aquí en Chitré, Buenas Nuevas, vivimos ahí cuando eso era nada más que potrero y calles de tierra y estuvimos en las afueras de la ciudad. Y entonces cuando venimos, Brandon, ¿dónde está Brandon? Bueno, por ahí usted ve, ahí está. Venimos el viernes por la noche, nos escondimos. Por allá nos perdimos por todo que están haciendo aquí en Azuero y más en Chitré, los desvíos y todo eso, y tuvimos y no sabíamos que ya era el tiempo de la feria, y qué lío. Llegamos al puente, qué lío en volver a Chitré después de eso, pero aquí estamos con el corazón lleno. Me alegra mucho y yo podría hablar ah, mucho acerca de la obra acá y el tiempo que hemos conocido al hermano Daniel y la esposa y el trabajo que hicimos juntos, no solamente en Parita, sino también y conociéndole a Oscar cuando era joven. Y muchos acá que ya no son jóvenes, son adultos ya, pero qué memoria y todas las memorias son muy buenas. En la vida, am, a veces tenemos expectativas, ciertas visiones, ciertos deseos que esperamos, pero casi siempre en la vida la realidad no es igual a las expectativas. En el libro de Lucas, si tiene su Biblia allí, yo voy a leer del libro de Lucas capítulo 7, del versículo 18 al versículo 23. Es una historia que la mayoría de nosotros ya eh, estamos ya al tanto de lo que está pasando, pero hoy queremos ver dos lecciones principales en este pasaje. Lucas capítulo 7, del versículo 18 en adelante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a dos de sus discípulos. Los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es Juan el Bautista que está haciendo esa pregunta. Y inicialmente nos parece un poco extraño la pregunta. Verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Están hablando con Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos
muchos ciegos se les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el versículo 23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Que Dios añade bendición a la lectura y la prédica de su palabra. En nuestra vida es normal que tenemos expectativas, pero muchas veces los eventos de la vida y las circunstancias de la vida no salen como nosotros esperamos o deseamos. Y eso es cierto con todos nosotros. Todos tenemos expectativas y cuando algo sucede que no concuerda con esa expectativa, muchas veces nos quedamos desanimados o nos quedamos perplejos por eso. En el año 1982, Brenda y yo estuvimos en la ciudad de Detroit, Michigan. Fuimos allá para hacer unos estudios de misiones por 3 semanas antes de venir a Panamá. Y llegamos un día, y esa noche, como las 2 de la madrugada, Brenda estaba en el 7º mes del embarazo con nuestra hija Alicia. A las 2 de la mañana me despierta, me dice, yo creo que siento los dolores del parto en el 7º mes. Entonces, en esa ciudad no conocimos a ninguna persona. No sabíamos nada de hospitales, no tuvimos carro, no sabíamos cómo llamar un taxi, no sabíamos qué hacer. Y por fin hicimos contacto con uno de los directores del seminario allí y nos llevaron al hospital y los médicos confirmaron lo que Brenda me había dicho, que ella sí, por cierto, está con los dolores de parto y vamos a hacer lo que podemos para detener eso. Y eso no es lo que yo esperábamos o lo que yo esperé. Y nosotros no esperábamos eso. Y entonces la expectativa nuestra era de llegar allá, recibir la enseñanza, entrenarnos un poquito, volver a la casa, esperar unos 2 meses más y tener una hija. Y la expectativa no concordaba con la realidad. Y estoy seguro que cada persona aquí puede identificarse con eso. A veces esperamos una cosa y sucede otra. A veces lo que pienso que debe suceder no sucede. Y eso es lo mismo con lo que está pasando aquí. Aquí, entre nosotros, hay personas que han tenido o tienen una cierta expectativa del matrimonio. Pero la realidad a veces es otra cosa. Podemos tener una cierta expectativa en cuanto al trabajo, pero lo que enfrentamos es algo diferente. Tenemos un pensamiento acerca de cómo los hijos se deben desarrollar y desempeñar, pero lo que sucede muchas veces no es lo mismo. O los nietos. Esperamos cierta actitud y ciertas acciones y modales de los nietos y a veces eso no es lo que se ven. Todos podemos identificarnos con eso de alguna manera, pero la verdad es que Dios es Dios
Dios está en control y a veces Dios altera nuestros planes. Dios altera nuestras expectativas. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel por decir la verdad, por predicar la verdad. Entonces, hace la pregunta a Jesús, envía dos de sus discípulos donde estaba Jesús y pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan no estaba experimentando lo que él había esperado. La realidad que él estaba viviendo era algo que no concordaba con sus expectativas. Entonces podemos identificarnos con él en eso. Que Dios, las cosas deben ser así, 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 así. Pero lo que vemos y lo que vivimos son diferentes asuntos y diferentes circunstancias. Este es el mismo Juan el Bautista que dijo en Juan el capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan que declaró eso. Más adelante en ese mismo capítulo, él dijo, he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Uno de los profetas más honrados en toda la Biblia. Y él hace la pregunta, ¿eres tú el Cristo o no? Eso parece como un poco raro, después de saber las declaraciones que él ya había hecho. Entonces nos preguntamos, bueno, si Juan está un poco confuso, ¿por qué no le preguntó personalmente a Jesús? ¿Por qué envió a los discípulos? Bueno, la respuesta es porque Juan se encontraba en la cárcel por predicar la verdad. Marcos capítulo 6, verso 18, él dijo a Herodes, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Y según el lenguaje, Juan seguía diciendo eso. No es que lo dijo una vez, sino seguía diciéndole a Herodes, eso no es lícito. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué Juan hace tal pregunta? Él tenía expectativas para su vida no satisfechas. En Lucas capítulo 3, verso 17, la Biblia dice del tiempo que iba de venir. Verso 17 de capítulo 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Juan, como muchos de ese tiempo, esperaba un Mesías que iba a entrar como guerrero, iba a corretear a los romanos, iba a tumbar la tiranía, iba a liberar a los judíos de la opresión y tenía su expectativa de cómo iba a actuar el Mesías. Y lo que él encontraba era algo muy diferente. ¿Ha sucedido eso en su vida? En algún momento ha pensado, bueno, las cosas deben ser así, 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 y luego en la realidad son asá, asá, asá. Isaías capítulo 35 habla del futuro glorioso de Israel, pero Juan no lo está viendo y menos lo está viviendo en este momento. Él esperaba a alguien que iba a tumbar la tiranía de los romanos y eso no estaba sucediendo. Entonces él, como muchos de nosotros, Juan tuvo preguntas en su mente. Él quería respuestas. Entonces Jesús le envía un mensaje a Juan
en el versículo 20 y 21 de Lucas. En esa misma hora Jesús sanó a muchos de las enfermedades y plagas y espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Hizo eso delante de los discípulos de Juan. Y entonces respondió en el 22, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo es citar unos pasajes de Isaías capítulo 35 y está diciendo a Juan, Juan, tú conoces el Antiguo Testamento, tú estás al tanto de las profecías, y yo estoy aquí, Juan, para decirte que yo sí soy el cumplimiento de esas profecías. Juan, por cierto, yo soy el Cristo. Juan, yo soy el Mesías. Juan, yo soy Dios con nosotros o con vosotros. Entonces, el primer mensaje de Jesús a Juan es que Juan, por cierto, estás pasando momentos difíciles, Juan. Está pasando momentos terribles. Pero Juan, tenga por seguro que yo soy el Hijo de Dios, y por cierto yo soy el Cristo, el prometido, el León de Judá. Juan, tenga esa seguridad en su corazón. En el momento de su vida, cuando las cosas no suceden como uno espera, las situaciones son difíciles, cuando esperamos situaciones mejores o más positivas. Una de las cosas que es muy importante para nosotros es agarrar y abrazar la verdad que Cristo es el Hijo de Dios y Él está con nosotros. Y aunque no entendamos el porqué de las situaciones, Él está en control. Entonces, Cristo envía ese mensaje a Juan. Y uno de los mensajes, el primero es Juan, sí, yo soy el Cristo, téngalo por seguro. Y el segundo mensaje comienza en el versículo 23. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ese versículo parece un poco raro, nos confunde. Y lo que Cristo está diciéndole a Juan, es muy obvio que no estoy haciendo las cosas como tú esperabas. Es muy obvio. Y es muy obvio que has tenido una expectativa que no queda satisfecha. Pero la Biblia nos enseña y nos dice en Isaías capítulo 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos y mis pensamientos más altos que los de vosotros. En otras palabras, Cristo está diciéndole en ese versículo a Juan, Juan, yo soy Dios y controlo todo en el mundo, incluyendo la vida tuya y la vida de los demás. Él está en control. Y como Dios, el creador, el Hijo de Dios, yo puedo hacer las cosas según mi sabiduría, según mis pensamientos, según mi manera de pensar.
Un hombre, Vance Havner, dijo que esta bienaventuranza, el verso 23, es la bienaventuranza olvidada del Nuevo Testamento. Si lo ponemos en el lenguaje nuestro, bienaventurada la persona que no se ofenda, que no se enoja, ni se amarga de cómo yo, como Dios, controlo el universo. No se ofenda, Juan, que se encuentre en la cárcel pensando que iba a ser todo lo opuesto. No se ofenda, Juan, cuando las cosas no suceden como tú crees que deben. No se amarga cuando hay situaciones negativas en la vida, Juan. Y es una buena lección para nosotros porque muchas veces las expectativas de la vida no concuerdan con la realidad que vivimos y es muy fácil enojarnos con Dios, salir amargado o apartarnos de Dios y perder la comunión con Él. Entonces, bienaventurada la persona que se somete a mi voluntad, dice Dios, y acepta como yo hago las cosas. Ahora, ¿es fácil eso? Claro que no, no es fácil. Es difícil a veces aceptar lo que es la voluntad de Dios. No es siempre fácil vivir dentro de la voluntad de Dios, pero es el mejor camino. Entonces todos tenemos expectativas de cómo Dios debe hacer las cosas. Dios debe darme buena salud siempre, pero no es así. A veces la salud no es tan buena. Dios debe quitar el cáncer, pero a veces no lo hace. Yo creo que yo creo que Dios debe darme un buen trabajo con un buen salario, trabajando como 15 horas, 20 horas la semana. Locura, ¿no? Pero no sucede. A veces no encontramos trabajo. Esperamos y tenemos la expectativa, pero a veces no hay. La expectativa es una cosa y la realidad es otra. Y Dios, por algún motivo, lo permite. Yo espero que mis hijos todos sean muy obedientes, que nunca tengan problemas, que siempre salen con 5 de la escuela y que busquen una buena profesión para cuidarme a mí cuando estoy viejo ya y que se casen bien, pero a veces no es así. Gracias. A veces no es así. A veces los hijos tienen problemas en el matrimonio. A veces se ponen rebeldes. Quiero lo mejor para mis nietos. Y son casi perfectos, pero no tanto, no tanto, a veces no. Pero tenemos expectativas para ellos y a veces ellos no llegan a lo que queremos para ellos. Pero una de las expectativas tal vez es que yo a veces puedo hacer tonterías, hago locuras, cometo errores o pecado contra Dios y de alguna forma espero que Dios resuelva todo eso sin que haya ninguna repercusión o resultado negativo. Pero el libro de Gálatas capítulo 6 dice que lo que el hombre sembrare, también cosechará. El que siembra la carne cosechará de la carne destrucción. El que siembra el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Entonces, yo espero que Dios resuelva todos mis problemas, arregle todos mis errores, que Él borre todos mis pecados y yo no quiero ningún problema como resultado de eso. Y no es la realidad. A veces vivimos con los resultados de las malas decisiones nuestras. Y fácilmente podemos enojarnos con Dios. Fácilmente uno se puede amargar. Y eso es lo que Jesús estaba diciéndole a Juan. Juan se encuentra en la cárcel. Eso no es lo que esperaba, pero no se ofenda de eso. No se amargue de eso. No se ponga rebelde por eso, porque yo estoy en control. Yo soy Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy al tanto de la situación. Confía en mí, Juan. Tenga fe. Tenga fe que aún en medio de la cárcel, ahí estoy yo. En medio de los problemas de salud, ahí estoy yo. En medio de la rebelión de tu hijo, ahí estoy yo. En medio del desempleo, ahí estoy yo. Juan, téngalo seguro que yo estoy controlando el mundo, yo estoy en control de tu vida y yo sé muy bien cómo manejar las cosas. ¿Podemos tener esa confianza nosotros? Dios no hace las cosas según nuestra, nuestra manera de hacer las cosas. Proverbios capítulo 19, verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. Entonces voy a hacer tal cosa, debe ser así, 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 así. Pero la segunda parte de ese versículo dice, mas Dios endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, tiene sus planes, tiene sus expectativas, mas Dios endereza sus pasos. Entonces, nosotros pensamos una cosa, pero Dios de su manera, por su amor, por su voluntad, por medio de su sabiduría, Dios endereza nuestros pasos y va guiándonos bien. Entonces, piense por un momento en la Biblia los ejemplos de eso. José en el Antiguo Testamento le dijeron, él sabía que iba a ser, los hermanos se iban a arrodillar delante de él. Pero con poco tiempo se encuentra en la cárcel, se encuentra como esclavo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso de mis hermanos doblándose, arrodillándose delante de mí? Yo aquí estoy en la cárcel. La expectativa y la realidad eran dos cosas distintas, pero Dios estaba en control. Y con el tiempo le levantó a José. Podemos ver a Moisés. Moisés iba a ser el líder de Israel, pero pasó 40 años en el desierto antes de vivir eso de ser el líder. Podemos pensar en David, que lo ungieron con rey, pero más adelante tuvo que esconderse en cuevas y huir de Saúl. Y la realidad que estaba viviendo no concordaba con las expectativas de uno que iba a ser rey. Pero Dios estaba en control. Y el apóstol Pablo dijo en una de las cartas que voy a España, pero en mi viaje a España voy a pasar por Roma. Pero más adelante vemos que Pablo va a Roma, pero no va como esperaba. Él iba como preso. Y estuvo en Roma como prisionero, pero él dijo luego a los filipenses que quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han servido para que el evangelio se predicara acá. Han servido para que el rey de Dios, el reino de Dios se expandiera. Entonces, él esperaba ir a España, pero terminó en una cárcel. Pero Dios se glorificó a través de eso. Y puede hacer lo mismo en nuestra vida. A veces no es fácil. A veces pasamos momentos difíciles, pero Dios está en control. Y cuando nosotros podemos aprender a someternos al plan de Dios y no dejar que una raíz de amargura
de que las raíces se echen en el corazón, de no enojarnos, de no mantener Dios así a la distancia, sino acercarnos más y más y más a Él. Entonces Jesús le dice a Juan, Juan, téngalo por seguro, yo soy el Mesías. Y también Juan, yo estoy en control del mundo, yo sé muy bien lo que estoy haciendo y Juan, sométase a mí. Someta la voluntad tuya a la mía. La primera, bueno, hace muchos años um, íbamos Brenda y yo íbamos a Brasil para para participar en una reunión y íbamos saliendo el domingo por la tarde para estar allá el lunes por la mañana en la reunión. Llegamos al aeropuerto aquí en Tocumen y ahí estamos con los boletos, con el pasaporte, con todo y revisaron todos los documentos y entonces la muchacha ahí nos dijo, bueno, pero la tarjeta de la vacunación contra la fiebre amarilla, bueno, la tengo, pero no la tengo aquí, está en Chitré, entonces, uh, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero estamos ya, hace tiempo nos vacunamos de eso. Bueno, no pueden viajar sin eso, es un requisito. Uh, entonces rogamos, hablamos con el supervisor que va, de ninguna forma. Entonces, habíamos bloqueado como 2 semanas para estar allá en las reuniones, visitar las iglesias y estamos aquí en Panamá. La expectativa nuestra no concordaba con la realidad que estuvimos experimentando. Y molesto, sinceramente. Bueno, regresamos a Chitré. Los hermanos aquí en Panamá estaban celebrando el campamento de jóvenes. Bueno, ¿por qué entonces no invitamos a algunos jóvenes aquí de la barriada y de otros lados para que vayamos al campamento? ¿Dónde está Stephanie? Entonces, ella iba a la casa para comer galletas y hacer cosas. Hey, Stephanie, vamos al campamento de jóvenes. ¿Quieres ir? Ella fue con otros y esa semana entregó su vida a Cristo. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Y ahora está aquí sirviendo con el esposo, dirigiendo la música, es una gran sierva de Dios. La expectativa nuestra era de estar en Brasil. Dios no lo permitió, pero nos dio algo mejor. Y Benjamín está contento por eso. Entonces, yo salí con el labio así bien hinchado, un poco triste por un momentito, pero después ya el resultado es algo mucho mejor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pasemos por esos momentos y vamos madurando, vamos creciendo, vamos confiando y la fe va creciendo sabiendo que Dios está en control. Les hablé de Alicia. Ella nació bien, pero en el inicio tuvo problemas con los pies. No sé cómo se llama eso en español. Los pies, los dedos de los pies estaban debajo del calcañar, doblados. Club feet en English. Entonces tuvo problemas con displasia de la cadera. Y ha pasado por 19 cirugías para corregir los huesos y todo eso. Y cojea. Pero la muchacha fue a Brasil, perdón, a Bolivia, trabajando con muchachas prostitutas, entrando en los prostíbulos, hablando el evangelio. Y lo que para nosotros eran momentos muy duros, muy tiempos muy negros en la vida, muy difíciles, Dios lo convirtió en algo positivo.
y hasta el día de hoy está sirviendo al Señor. Entonces, en ese momento Juan estaba sufriendo, pero el mensaje de Jesús es: Juan, no se amargue, no se ofenda, deje que yo controle y que yo guíe su vida. Y el primer paso es de poner la fe en el Dios soberano, que sabe muy bien lo que Él está haciendo. Si no lo ha hecho, si no ha entregado su vida a Cristo, le vamos a invitar para que lo hagan esta mañana. Esta mañana. Vamos a ponernos de pies. Si desea orar, desea poner la fe, si no lo ha hecho, o desea entregar su vida a Jesucristo, le invito que pase aquí adelante. No se preocupen por la gente ni por el tiempo. Pueden pasar.